La imagen pública y los actos ocultos divergen de maneras que solo se harían evidentes años después. Y solo se harían evidentes cuando las reputaciones de las figuras más veneradas se desmoronan, obligando a revelaciones que nos llevan a hacer una reevaluación drástica de sus grandes legados. Número 10. Su nombre sigue siendo extraordinariamente prominente hoy en día. En las tiendas más lujosas, etiquetado en perfumes de alta gama, joyería fina y prendas de vestir extravagantes, está el nombre Coco Chanel, la diseñadora de moda más conocida del mundo, cuyo legado parece resistir los efectos del tiempo. Su aventura comenzó a los 20 años cuando abrió su primera tienda en 1910, vendiendo sombreros. Pronto, comenzó a confeccionar ropa y su primer éxito llegó en forma de un vestido que hizo a partir de un suéter viejo. No pasó mucho tiempo antes de que muchos espectadores se sintieran atraídos por ese atuendo y comenzaran a preguntarle dónde lo había conseguido. Chanel entonces se ofreció a hacerles uno. Ella ofreció su primer perfume en la década de 1920, luego el traje Chanel, y después de eso, el pequeño vestido negro. Esta destacada diseñadora se enfocó en crear no solo ropa favorecedora, sino también prendas que fueran cómodas para que las mujeres las usaran. Ella se convirtió en una figura central en los mundos literario y artístico de París. Chanel diseñó vestuarios para algunas obras de teatro y ballets importantes. También contaba al artista Pablo Picasso como un amigo en su círculo cercano. Sus extensos emprendimientos en la industria de la moda formaron un imperio de lujo multimillonario y estuvieron ligados a la historia de los cambios en los roles de las mujeres. Fueron estos mismos emprendimientos los que iniciaron una revolución en la moda. Esta fue la vida de Coco Chanel, una diseñadora de moda, defensora de las mujeres, revolucionaria y espía. Resultó que la mujer a quien la industria de la moda venera y tiene en tan alta estima no solo hacía vestidos y vendía sombreros, sino que también era simpatizante del nacionalsocialismo e informante para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939, con el estallido de la guerra, Chanel residía en el Hotel Ritz, que se encontraba cerca. Durante la ocupación, ella mantuvo una relación sentimental con el diplomático alemán Hans Günther von Dinklage, quien era espía de la Gestapo y agente de la Abwehr. La continua relación de Chanel con Dinklage al estallar la Segunda Guerra Mundial la colocó dentro de los círculos sociales de las autoridades alemanas. En 1941, el espía alemán viajó a Berlín con su colega, el barón Louis de Fauverland. Los dos se reunieron personalmente con el propio dictador, y no mucho después, la agencia de inteligencia se enteraría de la ansiedad de la amante de Dinklage respecto a su sobrino, quien había sido capturado durante la invasión de Francia. El miedo de Chanel por su pariente abrió la puerta a un trato con los alemanes. Le ofrecieron a la diseñadora de moda la liberación y seguridad de su sobrino a cambio de información de sus contactos aliados más influyentes. Sin embargo, la misión de Chanel nunca fue documentada, y es por esta razón que no se puede saber qué información le pasó a los alemanes. Pero se sabe que sí les proporcionó algún tipo de información, porque más tarde, ese mismo año, su sobrino regresó a casa sano y salvo. En 1943, París fue liberado del control de los nacionalsocialistas, lo que resultó en la retirada de todos los alemanes de la ciudad, incluyendo la partida de Dinklage, quien también se vio obligado a dejar atrás a Chanel. Al año siguiente, el gobierno francés comenzó a tomar medidas enérgicas contra quienes habían ayudado a los invasores durante la ocupación. Y en la lista estaba la supuesta traidora, Coco Chanel. Fue arrestada y sometida a varias horas de interrogatorio, un interrogatorio que nunca se hizo público. La falta de pruebas contundentes llevó a su liberación, aunque los historiadores argumentan que su absolución pudo haber sido orquestada por un allegado, Winston Churchill, quien estaba violando su propia ley de comercio con el enemigo. Se teoriza que Chanel sabía que Churchill había violado la ley al pagar a los alemanes para proteger la propiedad del duque de Windsor en la ciudad. Cuando aún era el príncipe de Gales, él y Chanel eran amantes. Después de ese año, Chanel volvió a sus viejas costumbres, viviendo lujosamente, creando ropa para los ricos y famosos, y falleció en 1971. Nunca fue cuestionada sobre su relación con un espía, ni sobre su colaboración con la Abwehr. ¿Y la información que proporcionó y que ayudó a un dictador? Número 9. Quedando en tercer lugar. En el top 3 de los artistas más importantes e influyentes de la historia, detrás de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, está el pintor, ceramista y escultor español expatriado, Pablo Picasso. Es considerado uno de los más grandes artistas del siglo XX, quien creó el estilo artístico altamente influyente conocido como cubismo. Este estilo de arte visual se caracteriza por la superficie plana y bidimensional del plano pictórico, rechazando la perspectiva y el modelado. Durante 80 de sus 91 años, Picasso se dedicó a la expresión artística, contribuyendo significativamente al arte moderno. Él creía supersticiosamente que su trabajo lo mantendría con vida.
Picasso es conocido por reinventarse constantemente. A menudo cambiaba de estilo de manera tan radical que toda su colección de obras parece ser el producto de 6 artistas diferentes, no solo de uno. Tenía una inclinación por la diversidad, insistiendo en que si su arte no variara de la manera en que lo hacía, no habría logrado el efecto que deseaba. Durante su carrera artística, se dice que Picasso produjo más de 150.000 obras de arte. Los historiadores han dividido su obra en diferentes períodos que marcaron etapas distintas de su vida. Estos períodos incluyen el período azul, donde el azul era un color dominante en sus obras, y el período rosa, que vio el uso de rosas, rojos y beiges. La vida de Picasso llegó a su fin en 1973, pero su reinado en el mundo del arte no terminó. Incluso hoy en día, su obra domina el mercado mundial del arte y ostenta el récord Guinness del artista más prolífico de la historia. Pero detrás del uso audaz del color, la creación de estilos y la fachada de artista atormentado, había una faceta que la mayoría no percibía. Los únicos que sí lo notaron fueron sus víctimas y sus colaboradores más cercanos. El éxito y el legado del artista, al parecer, han sido empañados por su aparente desprecio hacia varias mujeres en su vida. De hecho, muy pocas personas cercanas a él tenían algo bueno que decir sobre su carácter. Incluso su propia nieta escribió una novela sobre lo horrible que era. Supuestamente, Picasso era un narcisista y un mujeriego, que no solo era poco amable, sino que se decía que era particularmente vil con las mujeres, específicamente con sus musas. También solía descartar a sus musas por modelos más jóvenes, una de las cuales afirmó que él la había encerrado en una casa para evitar que trabajara con otros artistas. También era conocido por tener aventuras extramatrimoniales y por su incapacidad para mantener sus amistades. Picasso, insisten los historiadores, fue responsable de innumerables corazones rotos y devastaciones. Número 8. Tony Hayward nació en Slough, Inglaterra, como el mayor de 7 hijos. Obtuvo una licenciatura en Geología en la Universidad de Aston, un doctorado en Geología en la Universidad de Edimburgo y títulos honorarios de Aston, Edimburgo y la Universidad de Birmingham. En 1982, cuando tenía 25 años, Tony se unió a BP como geólogo de plataformas. No tardó mucho en ascender en la empresa y para 1997 ya era el director de BP Exploration, el gigante energético global responsable de localizar, desarrollar y extraer petróleo y gas natural. 3 años después de ser nombrado director, Tony obtendría el puesto de vicepresidente de grupo de BP, Amoco Exploration and Production. Y un año después, fue tesorero del grupo, cuya responsabilidad era supervisar las operaciones globales de tesorería, fusiones y adquisiciones. En 2007 fue nombrado director ejecutivo. Mientras desempeñaba este cargo en la empresa, el enfoque de Tony estaba centrado en hacer que las operaciones fueran seguras y confiables. Por lo tanto, se le consideraba un reformador competente que buscaba mejorar las prácticas de extracción de petróleo en términos de seguridad tanto para los trabajadores como para el medio ambiente. En una conferencia famosa, hizo la siguiente declaración diciendo: "Nuestro propósito principal en la vida es crear valor para nuestros accionistas. Para lograr eso, tienes que cuidar del mundo". Sin embargo, para 2010, su reputación como un defensor competente colapsaría, al igual que la plataforma Deepwater Horizon, y como resultado de ello. El desastre de la Deepwater Horizon, el mayor derrame accidental de petróleo en el mar en la historia, ocurrió el 20 de abril de 2020. La plataforma era propiedad y estaba operada por la compañía de perforación marina Transocean y fue arrendada por BP. Estaba situada en el cañón del Mississippi, un valle en la plataforma continental. El pozo de petróleo estaba en el lecho marino a 4.993 pies por debajo de la superficie. En la noche del desastre, una oleada de gas natural explotó a través de un núcleo de concreto que fue instalado por Halliburton para sellar el pozo. Sin embargo, el núcleo de la mezcla de concreto era demasiado débil para soportar la acumulación de presión, probablemente debido a la inclusión de nitrógeno para acelerar el proceso de curado. La explosión provocó un gran derrame de petróleo en el Golfo, con 60.000 barriles filtrándose por día. A medida que continuaba el desastre y comenzaban los procedimientos de contención, el primer paso de BP fue visitar a Transocean, ofreciendo asistencia y condolencias. El segundo paso vino de Tony Hayward, quien ofreció una explicación rápida en la que minimizó directamente el volumen y la magnitud del derrame de petróleo. Él lo caracterizó como insignificante en comparación con la cantidad de agua del Golfo. La empresa insistió en que solo eran alrededor de 1.000 barriles al día los que se estaban acumulando en el océano, asfixiando la vida marina y afectando el medio ambiente. Esto, por supuesto, no era cierto. Investigaciones realizadas por funcionarios del gobierno confirmaron que la fuga había alcanzado un máximo de 60.000 barriles, tal vez incluso más. Sin embargo, esta no fue la única declaración desastrosa que había hecho el ejecutivo.
Durante toda la catástrofe, hizo comentarios cada vez peores, incluyendo una ocasión en la que le dijo a un camarógrafo que se fuera de aquí mientras fotografiaba el desastre desde las costas de Luisiana. También le dijo a un reportero, y cito, «No hay nadie que quiera que esto termine más que yo. Quiero recuperar mi vida». La declaración fue vista como egoísta y se sumó a las críticas que Tony había enfrentado. También hizo comentarios como, «¿Qué he hecho para merecer esto? Y soy británico, puedo soportarlo». También continuó negando hechos reales que estaban siendo presentados por los científicos que investigaban el derrame. 3 expertos habían descubierto columnas de petróleo suspendidas bajo el agua en el Golfo, una evaluación que Tony negó abiertamente y desacreditó. Sus declaraciones volátiles culminaron en un comentario del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo que Tony no estaría trabajando para él si hubiera hecho alguna de esas declaraciones. Número 7. El 28º presidente de los Estados Unidos fue Thomas Woodrow Wilson, un académico y estadista estadounidense conocido por sus ambiciosos logros legislativos. Nacido de ascendencia escocesa, el padre de Wilson era ministro presbiteriano y su abuelo materno también ocupó el mismo cargo. Naturalmente, la iglesia desempeñaría un papel dominante en su crianza. Su padre también había servido en la guerra civil con el ejército confederado. Esta guerra afectó profundamente a Wilson, quien fue testigo de la devastación y las amargas consecuencias. Sentía una aversión personal hacia la violencia y los conflictos armados. Irónicamente, Wilson llegaría a ser presidente en tiempos de guerra, pero fue su desprecio por el conflicto lo que hizo que este fuera el puesto más adecuado para él. Durante su presidencia, Wilson creó la Liga de las Naciones, la primera organización intergubernamental fundada para mantener la paz mundial. Se estableció en 1920 en la Conferencia de Paz de París, que ayudó a poner fin a la Primera Guerra Mundial. Wilson también fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, en contradicción con su imagen pacifista, Wilson mostraba un evidente desprecio hacia los afroamericanos. Inicialmente fue nombrado el candidato demócrata. Atraía la atención de muchos líderes afroamericanos interesados en su plataforma de Nueva Libertad, pero se sintieron decepcionados al descubrir que su administración implementó la segregación en las oficinas federales. Cuando Wilson ganó la presidencia en 1912, Washington, D.C. albergaba una comunidad creciente de afroamericanos de clase media, quienes constituían 1/3 de la población de la ciudad. Aunque hubo avances en cuanto a la igualdad, todavía existía segregación y racismo que empañaban la capital del país. Los vecindarios, las escuelas y las instituciones estaban divididos por raza, pero el gobierno federal mantenía una fuerza laboral integrada, con un 10% de los empleados federales siendo afroamericanos cuando Wilson asumió el cargo. Sin embargo, su administración marcó un punto de inflexión. Fue durante su presidencia que se introdujo la segregación racial en las agencias federales. La segregación federal no solo separó a las razas, sino que también limitó las oportunidades de avance profesional, incluyendo el acceso a puestos deseables, incluso cuando tenían las calificaciones. Según los historiadores, Wilson intentaba revertir el progreso de los afroamericanos durante su mandato. Número 6. Hans Asperger fue un médico austriaco conocido por sus primeros estudios sobre neurología atípica. Él es el epónimo del síndrome de Asperger, cuyos extensos estudios se centraron principalmente en niños. Él fue autor de 300 publicaciones sobre trastornos psicológicos que le valieron reconocimiento internacional de manera póstuma. A lo largo de su vida, Asperger mantuvo una biblioteca personal de más de 10,000 libros. Él atribuía su lectura a su madurez espiritual progresiva. Según excolegas, él solía citar a autores clásicos, poetas e incluso la Biblia en ocasiones. Y él era un cristiano devoto y parte del gremio de San Lucas, que aboga por la eugenesia católica, incluyendo la eugenesia positiva en lugar de la negativa. Pero también se testificó que Asperger era frío y distante. En su juventud, se unió a los eruditos errantes de Bond Newland, asociados con el movimiento juvenil alemán, que el médico citó como un principio rector en su vida. El movimiento juvenil alemán continuó manteniendo vínculos estrechos con el dictador de la Segunda Guerra Mundial desde la década de 1930 en adelante. Resulta que Coco Chanel no fue la única pionera que dio forma al mundo y colaboró con los nacionalsocialistas bajo la dictadura. Asperger, al parecer, cooperó con el régimen mientras afirmaba estar protegiendo a las personas con discapacidad de la erradicación. Sin embargo, los documentos históricos de la época de guerra revelan exactamente lo contrario. Se alega que Hans Asperger remitió a personas con discapacidad mental a Am Spiegelgracht, una instalación donde se realizaban experimentos humanos poco éticos y se cometía negligencia médica.
No solo era una instalación ya llena de horrores, sino que durante la guerra, la clínica fue testigo de la eutanasia de casi 800 pacientes bajo el movimiento pseudocientífico que abogaba por la purificación o higiene racial, como se le llamaba. La eutanasia involuntaria formaba parte del programa T4 que tenía como objetivo a los enfermos incurables, discapacitados físicos, discapacitados mentales, personas con trastornos emocionales, así como personas de edad avanzada. Hans Asperger, aunque fue un pionero en el estudio de la neurodiversidad y buscaba ayudar a las personas con discapacidad, suministró al régimen víctima tras víctima. También no informó a ninguno de sus pacientes a las autoridades de salud de Berlín, como estaba legalmente obligado a hacerlo. Lo más alarmante es que, después de la guerra, Asperger fue investigado y la documentación histórica reveló su asociación con A.M. Spiegelgracht y su apoyo a la purificación. Pero finalmente fue absuelto de cualquier delito político por las fuerzas aliadas. Y simplemente continuó con su carrera médica. Número 5. Fue Thomas Edison quien puso al mundo en el camino que vemos hoy en día. Considerado como uno de los más grandes inventores estadounidenses de la historia, él introdujo la era moderna de la electricidad en una época en la que la única fuente provenía de baterías primitivas de bajo voltaje. Las creaciones más revolucionarias del inventor incluyeron el primer foco comercialmente viable, el fonógrafo y la cámara de cine. También fue pionero en el primer sistema de distribución de energía eléctrica. A lo largo de su extensa carrera, Edison recibió individual y conjuntamente 1093 patentes, manteniendo el récord mundial. También creó el primer laboratorio de investigación industrial del mundo y fundó General Electric Corporation. Se le describía como incansable, especialmente en su ética de trabajo, y era famoso por su resistencia en maratones de varios días. Consideraba el sueño como una pérdida de tiempo. Famosamente declaró, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Quienes lo conocieron lo describían como carismático y con un ego fuerte. También era muy introvertido y prefería la soledad de su laboratorio, pero incluso Edison tenía una oscuridad que se ocultaba detrás de su encanto. Se decía que el inventor solía atribuirse el crédito exclusivo de muchos inventos que en realidad fueron creados por sus empleados en su laboratorio de Menlo Park o comprados a otros inventores. El desarrollo práctico del fonógrafo fue realizado por Juan Kreuzy, el maestro mecánico de Edison, quien construyó el modelo funcional basado en los bocetos rudimentarios de Edison. También se le atribuye la invención de la silla eléctrica, que en realidad fue concebida por Harold P. Brown, un ingeniero eléctrico que trabajaba en su laboratorio. El inventor también tenía la costumbre de reclamar las patentes de otros inventores que no estaban afiliados a él. Uno de esos individuos fue Granville T. Woods, quien fue el primer ingeniero mecánico y eléctrico afroamericano después de la guerra. En 1887 obtuvo una patente para su telégrafo de inducción, pero Edison lo demandó, alegando que él había creado un telégrafo similar primero. Pero Woods ganó la batalla, aunque fue a costa de dificultades financieras y un costo personal. Thomas Edison patentó el kinetógrafo o la cámara de cine en la década de 1890, pero su creación utilizó el trabajo de toda la vida de otros inventores. No solo robó el trabajo de otros inventores o se atribuyó el mérito, sino que Thomas Edison participó activamente en campañas de desprestigio mediático para desacreditar u obstaculizar a sus rivales. Él provocó grandes guerras de patentes, incluida la Guerra de las Corrientes, que vio disputas feroces entre él y su exempleado Nikola Tesla. Tesla defendía la corriente alterna mientras que Edison se aferraba a la corriente directa. Para socavar y desacreditar los esfuerzos de Tesla, Edison llegó a extremos al organizar demostraciones públicas de electrocución que supuestamente probaban que la corriente alterna era una amenaza letal. Las dinámicas interpersonales retrataban a Thomas Edison como un líder voluble, un jefe que era tanto inspirador como un tirano. Se decía que exigía jornadas laborales extremas a sus empleados, una afirmación consistente con su visión sobre el trabajo y su creencia de que dormir era una pérdida de tiempo. Ocasionalmente les gritaba a quienes trabajaban para él y luego lo compensaba con una broma. Edison era de mente cerrada, enfocado únicamente en su obsesión por el trabajo, lo que finalmente lo convirtió en un esposo ausente y un padre distante. Número 4. Vidkun Quisling, líder, héroe, humanitario y el mayor traidor de la historia. Fue en 1911 cuando Quisling ingresó al ejército noruego y sirvió como agregado militar en Petrogrado y nuevamente en Helsinki. También ayudó en los esfuerzos de ayuda en Rusia y colaboró en trabajos de auxilio bajo la Liga de las Naciones. El principal enfoque humanitario de Quisling era aliviar la hambruna masiva y las enfermedades en la Unión Soviética. En 1922, como jefe de la misión de ayuda contra la hambruna de Nansen en Ucrania, fue responsable de establecer la sede, asegurar alimentos y proporcionar suministros médicos a los civiles.
Bajo la Liga de las Naciones, impulsó las labores de ayuda en Bulgaria y Armenia y se le encomendó asistir a los refugiados hambrientos y a quienes habían sido desplazados. Fue gracias a estos esfuerzos que el oficial militar sería ampliamente considerado un héroe, al menos hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando su apellido se convirtió en sinónimo de traidor. Entre 1931 y 1933, Castling se desempeñó como ministro de Defensa en un gobierno agrario y ganó popularidad al reprimir una huelga de trabajadores hidroeléctricos. Luego, renunció al gobierno y formó el partido fascista National Samling, dedicado a la supresión del comunismo y el sindicalismo. National Samling era un partido de extrema derecha que colaboró con los nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante la guerra, con Castling sirviendo como dictador y su gobierno títere aprobando leyes que facilitaron activamente la deportación de ciudadanos a campos de concentración en Polonia. También fue responsable del conflicto que llevó a resultados fatales para los combatientes de la resistencia noruega y destacados opositores políticos. En 1940 intentó un golpe de Estado respaldado por los alemanes, donde instó a los noruegos a no resistir a los invasores, sino a luchar junto con ellos. En 1942 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros bajo el comisionado del Reich, Joseph Terboven. Durante toda la guerra, hizo repetidos intentos de convertir la iglesia, las escuelas y la juventud a las ideas nacionalsocialistas. Sería por estas razones que fue arrestado en 1945 después de que Noruega fue liberada del control de los alemanes. Finalmente, fue declarado culpable de crímenes de guerra graves, incluyendo ejecuciones, persecuciones, alta traición y malversación de fondos. Vidkun Quisling comenzó su camino como humanitario, solo para convertirse en un colaborador nacionalsocialista que decidió activamente el destino de sus víctimas. Número 3. Bernie Madoff creció en el barrio de Laurelton, en Queens, Nueva York. Pasó su primer año en la Universidad de Alabama y obtuvo su título en Ciencias Políticas en la Universidad Hofstra en Hempstead. Estudió Derecho brevemente en la Facultad de Derecho de Brooklyn hasta 1960. Ese año, usando los $5,000 que había ahorrado instalando sistemas de riego y trabajando como salvavidas, Bernard L. Madoff fundó su propia compañía de inversiones, Bernard L. Madoff Investment Securities, junto con su esposa Ruth, quien trabajaba en Wall Street y tenía un título en psicología. La empresa de Madoff ofrecía rendimientos confiables y tenía una base de clientes que incluía a figuras de alto perfil como Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. La especialidad de Madoff se llamaba acciones de centavo, acciones de bajo precio que se negociaban en el mercado extrabursátil. Fue el predecesor de la bolsa Nasdaq, el mercado de valores de cotizaciones automatizadas de la Asociación Nacional de Corredores de Valores, del cual él fue gerente y presidente. A través de la empresa, Madoff cultivó relaciones personales con los empresarios más influyentes y ricos de Nueva York y Palm Beach. Firmó a estas personas como inversionistas, les pagó generosamente en rendimientos y usó sus recomendaciones para atraer a más inversionistas. También desarrolló amistades cercanas con los reguladores financieros. También utilizó la táctica de la exclusividad para atraer a inversionistas adinerados. La idea de que no todos serían aceptados en sus fondos lo convirtió en una marca de prestigio ser aceptado como inversionista de Madoff. Sin embargo, la reputación del empresario como un exitoso administrador de inversiones y un corredor de bolsa amigable se desmoronaría cuando fue expuesto como un estafador. Fue en 2008 cuando comenzó la Gran Recesión, lo que provocó un pánico global y el retiro de inversiones por parte de los inversionistas. Las personas adineradas que habían invertido en el fondo de Madoff se apresuraron a retirar su dinero para cubrir sus pérdidas. Pero ya no le quedaba dinero real. Los $7,000 millones que necesitaba para pagar a sus inversionistas no estaban ahí. Meses antes, había intentado distribuir los millones de dólares que le quedaban en los activos de la firma bajo el pretexto de bonificaciones anticipadas para los empleados. Ante el colapso, invitó a sus 2 hijos a su departamento, quienes lo cuestionaron sobre las bonificaciones. Acorralado, Madoff se vio obligado a revelar su secreto guardado durante tanto tiempo. Confesó que todo su negocio se había basado en una gran mentira y ahora estaba en problemas. Madoff creía que podía sincerarse con sus hijos, pero la magnitud del fraude era demasiado para que ellos lo soportaran. En vez de eso, fueron directamente con las autoridades y expusieron a su padre como un fraude que había estado operando un esquema Ponzi. El 11 de diciembre de 2008 fue arrestado y posteriormente declarado culpable de 11 cargos federales graves, incluyendo perjurio, lavado de dinero y fraude de valores, y fue sentenciado a 150 años en una prisión federal. Número 2. Lance Armstrong, un ex ciclista profesional, alguna vez fue un deportista venerado que era visto como un ejemplo de perseverancia.
A pesar de todas las adversidades, nunca se rindió ante su pasión, ni siquiera cuando le diagnosticaron cáncer. El ciclista estadounidense entró al mundo del deporte a una edad temprana. Destacó en ciclismo y natación, y para cuando era adolescente ya competía en triatlones y competencias de natación. Antes de graduarse de la preparatoria, Armstrong fue reclutado por el equipo nacional juvenil de la Federación de Ciclismo de Estados Unidos. A partir de ahí, su carrera en el mundo del ciclismo progresó y pasó de campeonatos mundiales juveniles a campeonatos amateurs de Estados Unidos. Y para 1992 se volvió profesional y se unió al equipo Motorola. En 1993 fue reconocido como el segundo hombre más joven del ciclismo de ruta mundial y ganó etapas del Tour de Francia en 1993 y 1995. Después del Tour de Francia del 96, Armstrong se enfermó y le diagnosticaron cáncer. Para cuando se confirmó, la enfermedad ya se había extendido a sus pulmones y cerebro. Se sometió a cirugía y quimioterapia y solo unos meses después ya estaba de regreso en el mundo deportivo. Lograría ganar la Vuelta a Luxemburgo apenas 2 años después de su diagnóstico. Ganó la Vuelta en 2001 y 2002 y de nuevo en 2004. Después de ganar su 7ª Vuelta en 2005, Armstrong se retiró brevemente del deporte. En 2008 regresó a la escena de las carreras competitivas y un año después quedó en tercer lugar en el Tour de Francia 2009. Sin embargo, un año después, el respetado deportista, admirado por su tenacidad, sería criticado cuando se descubrió que esa misma persistencia y su inquebrantable racha de victorias eran el resultado de un secreto perturbador. En abril de 2010, Floyd Landis, otro ciclista que alguna vez fue compañero de equipo de Armstrong, envió un correo electrónico a un funcionario de ciclismo de Estados Unidos. Reveló que él, junto con varios otros compañeros de equipo, era culpable de usar sustancias para mejorar el rendimiento, conocidas como PEDs, lo cual en el mundo deportivo se consideraba hacer trampa. En su confesión, Landis implicó a Lance Armstrong, sugiriendo que él también era culpable de usar sustancias para mejorar el rendimiento. En junio de 2012, la USADA alegó que el ciclista, su manager, 3 doctores y su entrenador formaban parte de una conspiración masiva de uso de sustancias para mejorar el rendimiento que duró décadas y comenzó a finales de los años 90. Según la agencia, Armstrong estaba usando varios tipos de sustancias para mejorar el rendimiento, incluyendo EPO y hormona de crecimiento humano. También distribuían las sustancias a otros ciclistas. También fue acusado de someterse a transfusiones de fluidos vitales y de usar testosterona en ese momento. Las acusaciones finalmente resultaron en una prohibición para Armstrong de competir en cualquier otra competencia de ciclismo. Como resultado de la investigación, el respetado deportista fue despojado de todos sus títulos del Tour de Francia y de cualquier otro premio y reconocimiento que había obtenido desde 1998 en adelante. La agencia también impuso una prohibición de por vida para cualquier deporte de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje. Número 1. 2 de los pioneros más importantes en la historia fueron los hermanos Wright, quienes fueron los primeros en impulsar, sostener y controlar el vuelo de un avión. Su invento dio origen a la industria de la aviación, allanando el camino para los viajes aéreos modernos. Wilbur y Orville Wright nacieron con 4 años de diferencia, hijos de un ministro ordenado de la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Los hermanos y sus otros hermanos recibieron educación pública y crecieron en un ambiente alentador que los encaminó hacia el interés intelectual. Fue Orville quien creía que un ambiente menos estimulante les habría cortado las alas y les habría impedido perseguir la curiosidad. Tanto Wilbur como Orville eran pensadores independientes que demostraban gran confianza en sus talentos. También tenían una fe inquebrantable en la solidez de su juicio. Estaban decididos a perseverar incluso cuando se enfrentaban a la decepción. Estas cualidades eran los ingredientes de la mezcla perfecta que los puso en el camino hacia la grandeza. Los 2 hermanos fueron los únicos miembros de la familia Wright que nunca asistieron a la universidad y nunca se casaron. En cambio, juntos establecieron una imprenta y también editaron y publicaron 2 periódicos locales. En 1892 abrieron una tienda de bicicletas donde empezaron a fabricar bicicletas a pequeña escala. Y aquí desarrollarían su propio cubo de rueda de bicicleta autolubricante. Gracias a los fondos de sus negocios de bicicletas y periódicos, los hermanos pudieron financiar sus experimentos aeronáuticos a partir de 1899. Juntos, agotaron todos los recursos de la biblioteca local sobre todo lo relacionado con la aeronáutica. Y al año siguiente, se presentaron ante el ingeniero civil Octave Chanute, quien se convirtió en un confidente de los hermanos Wright en los años siguientes. En su búsqueda por crear la primera máquina voladora controlable, ambos se dieron cuenta de que, para que tuviera éxito, su creación necesitaría alas. Descubrieron que las alas generarían sustentación. El siguiente obstáculo a superar era un sistema de propulsión y después un método de control.
Tomaron como referencia a su ídolo, Otto Lienthal, un pionero de los planeadores, y cómo él creó alas capaces de llevarlo en vuelo. Se dieron cuenta de que los fabricantes de vehículos autopropulsados también estaban desarrollando autos más ligeros con motores potentes. Eso eran dos problemas resueltos, y lo único que quedaba era encontrar la manera de controlar el aparato. Como ciclistas experimentados, los hermanos Wright creían que el control total debía estar en manos del piloto y eran muy conscientes de los peligros de desplazar el peso, ya que las máquinas voladoras anteriores parecían tener fallas en este aspecto. Así que se enfocaron en la manipulación precisa del centro de presión en las alas de la nave. Elaboraron varios esquemas mecánicos antes de intentar inducir una torsión helicoidal a lo largo de las alas. El esfuerzo resultó en un aumento de sustentación en un lado de la nave y una disminución en el otro. Esto finalmente permitió el control al bajar cualquiera de las puntas de las alas a voluntad. Y ahí lo tenían, el primer avión motorizado, sostenido y controlado, el génesis de la aviación moderna. Los hermanos habían descifrado el código y fueron elogiados por sus esfuerzos. Su éxito inicial sirvió como un trampolín para perfeccionar su proyecto y abrir el camino para los viajes aéreos. Pero incluso este par de inventores tenía un lado oscuro. Según los registros históricos, los hermanos Wright bloquearon activamente a cualquier otra persona para que no pudiera realizar vuelos, perfeccionar sus conceptos iniciales ni desarrollarlos. Argumentaban que su trabajo debía estar protegido y patentado, impidiendo que cualquier otra persona utilizara su concepto. Su agresividad obstaculizó profundamente la industria de la aviación en sus inicios. Los hermanos no podían avanzar por sí solos. Había otros inventores y expertos que podrían ayudarlos y hacer crecer la idea, pero los hermanos Wright eligieron monopolizar su diseño e iniciaron una guerra de patentes. En 1906 recibieron una patente por su método de control de vuelo y posteriormente fundaron la compañía Wright. La compañía intentó asegurar un monopolio en la fabricación de aeronaves, pero este esfuerzo fracasó. En su lugar, ajustaron su estrategia legal y comenzaron a demandar a cualquier aviador o compañía, tanto extranjera como nacional, en un esfuerzo por cobrar tarifas de licencia. Esto incluyó al pionero de la aviación Glenn Curtiss. En 1910 ganaron la demanda contra Curtiss y todos los demás eventos legales posteriores. Esto incluyó 9 demandas presentadas por los hermanos Wright y las 3 que se presentaron en su contra. Incluso después de que Wilbur falleció y Orville se retiró, la guerra de patentes continuó con otros fabricantes iniciando sus propios casos legales. La guerra provocó una crisis interminable para la industria de la aviación, lo que llevó a un estancamiento en el desarrollo de la industria en Estados Unidos. La guerra de patentes no se resolvió hasta 1917, cuando el gobierno de Estados Unidos intervino y formó un consorcio de patentes que permitió a la industria innovar libremente y compartir sus tecnologías por una pequeña tarifa. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.